Y hoy día voy a hablar un poquito de la fe. Y hago una pregunta. ¿Dónde se encuentra tu fe? ¿Dónde está basada tu fe? ¿En qué cosas está basada tu fe? Y una pregunta muy pertinente, porque querido hermano, en este tiempo Jesús está hablando y hace una pregunta, dice en el texto, como ustedes dicen, en Lucas 18:8, en Nueva Traducción Viviente. Les digo, el pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Y la pregunta es, ¿dónde se encuentra tu fe? ¿Cómo estás viviendo el Evangelio? ¿Cómo estás viviendo esa relación con Dios? ¿Cómo estás viviendo, digamos, esa comunión con el Espíritu Santo? Hoy día vamos a hablar que el concepto de fe tiene más... Tenemos que aterrizarlo un poco, querido hermano. Porque de pronto siempre hablamos de la fe, desde una fe mística, donde Dios me habló, Dios me dijo, Dios esto, pero la fe en la comunidad era completamente distinta, ¿ya? Y por eso que hoy día quiero desarrollar este concepto de fe en la comunidad, en cada uno de ustedes, ¿ya? En mi vida. Entonces, querido hermano, cuando Lucas pone en boca de Jesús la pregunta si el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra cuando Él venga, Lucas desafía a su comunidad con esta pregunta. Lucas está desafiando a su comunidad lucana y a los lectores, porque tendrán que poner en práctica la fidelidad frente al Hijo del Hombre, que viene para que haya fe en la tierra. Fíjate que él usa el término Hijo de Hombre. No usa el Hijo de Dios, porque quiere aterrizar el mensaje de lo que es tener fe, querido hermano. Y Él se manifiesta como el Hijo del Hombre, con su naturaleza humana. Y Él hace la pregunta desde y hacia las personas. Él se pone en el lugar y dice, el Hijo del Hombre, cuando venga, en otra versión, la Reina Valera, cuando venga a esta tierra, ¿encontrará fe? La pregunta es, querido hermano, que hoy día pareciera que no hay fe. Pareciera que la iglesia está viviendo un tiempo de crisis, un tiempo de dificultad, y vemos que la gente de pronto se va de la iglesia, cambia de iglesia como quien se cambia una vestimenta. Hay gente que abandona la iglesia buscando excusas, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿dónde se encuentra radicada tu fe? ¿En el pastor? ¿En la iglesia? ¿En los hermanos? ¿O en Dios? Entonces, querido hermano, no debemos olvidar que Lucas escribió esta obra, querido hermano, luego de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Si ustedes leen Lucas 21, y posiblemente en tiempo de Domiciano, en lo que se desató una gran violencia en contra de los cristianos. En este contexto, Lucas dice, cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Porque esta iglesia, esta comunidad estaba siendo probada, estaba siendo perseguida, estaba en ese contexto de violento, de opresión y persecución. Tenía sentido entonces ahora la exhortación a no claudicar para que el Hijo del Hombre en el evento escatológico encontrara fe. Es un evento escatológico porque nos llega a nosotros como iglesia. Y Jesús dice, cuando yo venga, porque por ahí hablaba Carolina, que la venida de Cristo viene pronto, y yo lo creo con todo mi corazón. Pero la pregunta es, ¿hallará fe en los corazones de cada uno de nosotros? Entonces, vivimos en un mundo con gran diversidad de creencias y religiones, pero aún siendo así, Él es la ayuda en tiempo de angustia. Él es el amigo fiel que te ama, el Salvador eterno. Vale la pena entonces poner tu fe en el Señor. Querido hermano, perdone porque me pongo súper claro, porque soy consciente de que el Señor ha venido a mi vida y que está trabajando en ella. Entonces, querido hermano, aquí no somos, de pronto tenemos un concepto equivocado de los héroes de la fe. Y los héroes de la fe dicen que andaban de allá para acá. Y dice que no eran dignos porque andaban como pobres, miserables.
Así era. Entonces la pregunta es, ¿dónde está cimentada tu fe? Y lo primero que quiero decirte, querido hermano, es que la fe verdadera se encuentra en Dios. En el último siglo el concepto de la palabra fe ha sido radicalmente redefinido en ciertos círculos filosóficos y teológicos. Esos nuevos conceptos rara vez se remiten a las complejidades del concepto bíblico. Un concepto donde toda la persona, el mundo físico, las palabras de Dios y Dios mismo juegan un papel crucial. Querido hermano, tenemos que tener cuidado cómo redefinimos la fe. Y la fe, querido hermano, sin ánimo de tirar por suelo lo filosófico, lo teológico, la fe tiene que tener otra consideración. Desde la caída, ¿no es cierto?, de la humanidad, Dios inspira y nutre la confianza en Él por medio de lo que dice y hace en beneficio de la gente que lo necesita. Provee evidencia de su confiabilidad actuando y hablando en el mundo para darse a conocer externamente a las personas que lo necesitan. Vemos que el Señor, la fe bíblica, es un tipo de conocimiento personal, ilimitado sobre Dios. Fíjense que en el huerto de Edén, Dios no destruyó a esta pareja, sino que por amor a ellos la sacó del huerto. No vayan a hacer que la sigan embarrando. Y la sacó. Y Adán y Eva tuvo que empezar a vivir por fe. Por fe. Cuando hablamos de fe bíblica, nos referimos a algo totalmente diferente a la fe natural. El hombre que solo tiene una fe natural llega al límite de su propio conocimiento, del conocimiento de otros que les tienen confianza. Dice, yo tengo confianza en este santo, tengo confianza en San Expedito o en tanto otro, porque me concede. Bueno, y cuando no te concede, la fe que tú tienes es una fe natural. Todos tenemos fe natural. A veces uno dice, no, yo voy a hacer esto y lo voy a lograr, me voy a esforzar. Eso es una fe natural, ¿ya? Y se ve esta fe, digamos, en este mundo, ¿no es cierto? Y que esta fe tiene que ir más orientada en tus capacidades. Dice, no, si yo puedo, ¿no es cierto? No está sustentada en Dios que pueda hacer en tu vida. Pero es una fe natural. El hombre que solo tiene una fe natural llega al límite de sus propios conocimientos y del conocimiento de otros, ¿ya? Sin embargo, el hombre que posee fe en la palabra de Dios va más allá de esto. Él cree aunque en lo que nadie jamás ha visto, porque él cree que la Biblia es la revelación divina y milagrosa de Dios al hombre. Si yo esto no lo creyera, querido hermano, entonces estamos perdiendo el tiempo. La palabra de Dios es respuesta a tu vida, pero cuando tú también te acercas al Señor, como decíamos en la mañana, evidentemente Dios toma la iniciativa, ¿no es cierto? Pero el que tiene que aceptarlo, eres tú, soy yo. Entonces, ¿qué es, querido hermano, vivir por fe? Es vivir la fe bíblica del Señor, lo que Dios quiere para tu vida, ¿ya? Fíjense usted que en el Nuevo Testamento la fe sigue siendo una respuesta personal de la confianza a la revelación personal de Dios. Aunque el contenido de esa revelación aumentó de manera notable con la vida, el ministerio de la muerte y de la resurrección de Cristo, la fe en Dios responde a aquellos que Él ha revelado verbal y activamente en Jesucristo. Nuestra fe en Dios está ligada a lo que es la vida en Jesucristo. ¿Ya? Y quiero hablar sobre 3 conceptos que aparecen en la Biblia con respecto a la fe. El primer concepto que nosotros manejamos primero en el Nuevo Testamento es la palabra griega koiné, que significa pistis. La palabra fe en griego es pistis. Y generalmente traducida a fe, transmite la idea de confianza, una firme convicción respecto a la veracidad de alguien o de alguna afirmación. La forma verbal, pisteo, generalmente se traduce como creo o confío. Es el primer punto que usted tiene que acercarse y confiar en el Señor. Ahora, confiar en el Señor no significa que Dios va a responder todo lo que esté en tu corazón, sino que va a entender que Dios, tú confías en el Señor, que Él va a hacer lo mejor para tu vida. ¿Ya?
Vamos entendiendo. ¿Ya? Lo otro, que en el Antiguo Testamento también hay dos términos que siempre me gusta contrastar con respecto a la fe, el término amán y yaré. Y la palabra hebrea, como ven ahí, para fe es amán, una raíz que denota responsabilidad, estabilidad y firmeza. Amán significa concretamente sostener o mantener. Es cuando uno sostiene un peso pesado, como los que levantan las pesas, y está ahí. Querido hermano, mira el contraste. Pistis habla de yo creo o confío. Gloria a Dios. Bien. Pero amán habla de responsabilidad y estabilidad. Estable en las cosas del Señor. Es que pastor, hoy día no tengo ganas de venir. Bueno, hermana, somos dos. ¿No es cierto? Es que pastor, querido hermano, cuando usted en el mundo hebreo hablaba de fe, tenía que ver con la estabilidad, la firmeza. Amán significa concretamente sostener o mantener. Creer, pistis, confiar, pero también fe es estar firme en la roca que es Cristo, ya estar firme, y tiene que ver con el asunto de estabilidad. Yo quiero, hermanos, como iglesia, que todos seamos hermanos estables en el Señor. Pero a veces cuesta encontrar esto en la iglesia, querido hermano. Cuesta. Porque siempre tenemos una excusa y siempre creemos que la fe se basa solamente en confiar en Dios, que Él me va a sustentar. La fe en el idioma hebreo es responsabilidad, estabilidad, firmeza. Si usted dice tener fe, yo tengo que ver en usted estabilidad, tengo que ver que usted cree en el Señor, pero tengo que ver firmeza, estabilidad, sostener y mantener. Tenemos que ser llamados a sostener a los demás, al débil, ¿no es cierto? Por eso la Biblia tiene sentido cuando dice, mira, si tú eres tropiezo para uno de estos más pequeñitos, ponte una piedra de molino mejor y échate al fondo, hermano, porque no estás obrando como Dios quiere, no te estás moviendo en el mundo espiritual de la fe concreta. La fe de Amán es una fe concreta, significativa, de decir, yo voy, yo estoy, yo quiero. Dice que no debemos ser inconstantes, ¿no es cierto?, como los que vienen de allá para acá. Por eso que Jesús, en la revelación de Apocalipsis, dice, ¿sabes qué? Los tibios, no me gusta. Defínete, o eres frío o caliente. Pero los tibios, esos que no quieren quedar mal con nadie, esos que tienen un pie en el Señor, pero otro pie en el mundo y no lo quieren soltar. La fe es soltar, querido hermano, es la firmeza del Señor. Ahora, hay otra raíz del término yaré, que es también en hebreo, que significa generalmente traducida como temer. Temer a Dios es creer en Él con sobrecogimiento reverencial, incluso hasta el punto de causar cierta inquietud. Mira cómo los tres conceptos están ligados. Pisti, creo, confío, pero esta confianza tiene que estar firme y estabilizada, porque eso lleva a que tú tengas temor del Señor. Ya, generalmente, como digo, temer a Dios es creer en Él con sobrecogimiento, reverencia, incluso hasta el punto de causar cierta inquietud. Cuando Dios te empieza a molestar, querido hermano, no, esto lo tengo que cambiar en mi vida. En el Salmo 119, 90, Reina Valera, dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Este yaré tiene que ver con esto también, de tener temor delante del Señor. Estos tres conceptos están entrelazados en la palabra de Dios. Cuando usted dice yo confío en Dios y no hace nada, tu fe es natural. Cuando tú dices, no, mi fe, yo creo en Dios, pero estoy firme, tu fe va al mundo de lo que Dios quiere en su pueblo. Cuando tú dices estoy firme, ¿no es cierto?, viene en tu vida un temor a Dios. ¿Me van entendiendo? Ya,
Entonces, querido hermano, la pregunta es, que varios me lo han dicho de pronto, tipos de fe, ¿cuánta fe hay, pastor? Mira, hay algunos que la dividen en 10, que fe para esto, que fe para esto otro, pero yo la verdad que creo en 3 puntos sobre la fe verdadera. Y la primera es que una vez definida la fe, queda por saber si hay alguna medida de fe o alguna forma en que se podría evaluar la fe. Lo que se debe tener en cuenta es que existen 3 tipos de fe. La primera, querido hermano, es la fe salvadora. Esa es la primera fe con que tú te acercas al Señor. Cuando Dios viene a tu vida y tú lo aceptas como Señor y Salvador. La da Dios a aquellos que reconocen a Jesús como Señor y Salvador. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ahí está la fe, creer en el corazón, que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se sigue escuchando un ruido, querido hermano? Entonces, lo primero, la fe, ¿cómo se revela? ¿Por qué usted está aquí? Es porque usted debe reconocer que usted experimentó la fe salvadora. ¿Ya? Y que es por gracia y porque el Señor, puso sus ojos en usted, pudiendo ponernos en cualquiera, porque nosotros no teníamos nada, no había nada en nosotros. Yo estoy consciente en mi vida que Dios podría haber llamado a cualquier otro, pero me llamó a mí. Cuando usted entiende esta maravillosa extensión, sabe que es por gracia. Y si de gracia recibimos, de gracia damos. ¿Qué? De gracia damos. De gracia damos, pues, querido hermano. Si de gracia usted recibió, de gracia. Porque, querido hermano, es solamente, usted está aquí, yo estoy aquí, es por la gracia del Señor. Porque en nosotros no había nada bueno. Y yo en mi vida cristiana soy consciente de eso. Siempre digo, el Señor podría haber llamado a cualquier otro, pero nos llamó a nosotros. Lo segundo, querido hermano, la fe que usted tiene que evidenciar en su vida es la fe como fruto. Es la que una persona nacida de nuevo posee y después de haber experimentado la fe salvadora, y esta fe tiene que crecer y ser fortalecida. Cuando usted acepta a Cristo, usted no se queda ahí nomás, pues, querido hermano. Su labor como hijo de Dios es crecer en las cosas del Señor. ¿Y de quién es esa responsabilidad de la iglesia? Primeramente es de usted. Porque la iglesia puede tener academias bíblicas, puede tener todo, pero si usted no viene, esta fe como fruto es dada y usted la tiene que desarrollar, querido hermano. Usted tiene que moverse en las cosas del Señor. Usted. Y esta fe tiene que crecer y ser fortalecida. Y una vez que esto pasa, esta fe va a ser sometida a prueba. Por eso que hay algunos que no pasan esta fe. Porque de pronto, querido hermano, es compleja. Fíjese lo que dice Juan 15:15, nueva traducción viviente. Ciertamente yo soy la vid, y ustedes son las ramas, los que permanecen en mí, y yo en ellos producirá mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Querido hermano, cuando usted tiene la fe salvadora, usted tiene que ahondar en la fe como fruto. Y es su responsabilidad. Y si en su iglesia no, o en la iglesia que le tocó vivir, y no hay esto para que usted se desarrolle, ¿qué puede ser? Ya 2 veces el enemigo quiere que yo no morí. Ya, el enemigo en la, ¿cómo se llama? La mesa. ¿Ya? Entonces, querido hermano, y esta fe se pone a prueba, porque cuando usted quiere empezar a crecer, van a venir ciertamente pruebas en su vida. Por eso que Jesús dijo, cada uno que quiera seguirme, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Cuando habla de la parábola de este hombre, dice que cualquiera que poniendo la mano en el arado y mira atrás no es apto del reino, es eso. O sea, tú aceptaste a Jesús, pero no quieres mirar a Jesús.
Y hay hermanos que por años, décadas, siempre son los mismos. Usted nunca los ve transformados. Yo doy gloria a Dios porque nuestra hermana Carolina fue súper honesta y dijo, yo tomé esta decisión, yo hice esto, ahí vamos a ver cómo actuó la vida. Pero, querido hermano, usted está consciente. Es algo que Dios quiere hacer en su vida, pero usted tiene que acercarse. Usted tiene que tomar una decisión. Y si quiere hacer cosas grandes en la vida, se necesita que esa fe crezca. Se debe cuidar y cultivar. ¿Amén? Y la última fe, que esta también a veces la hemos malinterpretado, es la fe como don. Es uno de los dones que el Espíritu Santo da a sus hijos para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta fe no se puede desarrollar, pues la da el Espíritu Santo. No es como la primera. Esta ya está al nivel del Espíritu Santo. Ahora, he tratado de buscar textos si esto es en forma constante o viene y se va de acuerdo a como yo lo tenga. Pero esta fe como don la da el Espíritu Santo como Él quiere y es puesta a funcionar en determinadas personas y circunstancias. En 1 Corintios dice 12:9, a otros fue por el mismo Espíritu. O sea, querido hermano, que este don es un don especial, es un don que puede hacer cambios importantes, pero también, cuidado, porque este don está hablando de hacer cosas importantes, pero a veces nosotros queremos cosas sobrenaturales. Puede hacerla sobrenatural, sin duda, pero no podemos medir el don de fe por solamente cosas sobrenaturales. ¿Ya? Y la palabra de Dios está en Efesios 2:8-9, yo la tengo en la Biblia. Dios habla hoy y dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie pueda gloriarse de nada. El Dios de la Biblia siempre se ha relacionado con los seres humanos. Cuando hablo de los seres humanos, no estoy hablando solamente de los convertidos en la iglesia. Dios se revela aún a los que no le conocen, porque la labor del Espíritu Santo no es solamente hacia la iglesia, hacia usted, sino a este mundo. Porque dice que Él los convencerá de pecado. Y Dios, vemos que la gente realmente se puede tener esta confianza en Él. Cuando se produce la fe, significa que Dios ha capacitado a alguien para que conozca mediante la revelación de sí mismo en la palabra y en los hechos de Cristo. Dios mismo activa la fe en el que oye su palabra y permite que el oyente se torne fiel en Cristo, así como Él es fiel. Esta fe, querido hermano, no se puede dar antes que la otra. ¿Han visto de pronto, perdonen la expresión, los famosos chantas de los púlpitos? Que nos llevan una vida de oración, nos llevan consecuencias, pero según ellos hacen milagros y hacen sanidad. Querido hermano, el proceso del don es un proceso ya de un cristiano maduro. Ahora me dice, pastor, ¿existe el don de fe? La palabra de Dios dice que sí. Pero a veces la iglesia no lo ha entendido, ni tú lo has entendido bien. Entonces la fe, ese don, nos va a llevar a cosas que usted ni se imagina. Ahí vamos a ver más adelante. Entonces, querido hermano, ¿qué quiero decir con esto? Y es lo que me sumo a las palabras de Carolina. Que la fe, en el fondo, es un ejercicio del intelecto. Usted dice, pastor, ¿qué me está diciendo si la fe es dada por Dios? Perfecto. Pero ¿en quién se va a desarrollar? En tu mente. No se puede desarrollar en tu mente porque la fe es dada para desarrollarla en tu vida. Dios ya la dio, pero el que tiene que desarrollarla eres tú. Entonces, querido hermano, la fe es un ejercicio del intelecto. Fe no es algo que existe en abstracto. Esta virtud siempre se da en un sujeto que la vive. Yo una vez, les conté que estuve un año alejado del Señor antes de ser pastor. Y yo les cuento esto siempre porque marcó mi vida. En mi casa
iban pastores, iban líderes a orar, y yo ahí. Pero ¿saben, querido hermano? Yo entendí que no era una cuestión mía. Mi intelecto, mi conocimiento de Dios me hizo actuar. Es una decisión. Usted no necesita sentir un espíritu, no necesita sentir un viento, una fuerza. Usted tiene que intelectualmente decir, estoy puro, deseando, como dije yo, me levanto y voy a la casa del Señor. Y así lo hice. Carolina dice que ella pensó, reflexionó. Eso es la fe en el intelecto. No estoy diciendo, querido hermano, que la fe nace del intelecto. La fe nace de Dios, pero se desarrolla en tu persona. Se desarrolla en ti. Tú eres el que tiene que poner en marcha esta situación. Tú eres el que tiene que entenderlo. Porque, querido hermano, Dios lo da en un sujeto que la vive. Y para vivirla, tiene que estar primero, cuando nosotros hablamos de corazón, ¿no es cierto? Como el concepto judío, tiene que estar aquí. Tiene que decir, yo tengo que cambiar esta situación. Y ahí, tú oras al Señor y Dios se revela a tu vida. Entonces, querido hermano, es una persona, la fe se manifiesta en una persona concreta, la que movida sin duda por la gracia de Dios, responde con un sí a Dios que ofrece su amor. Pero eso no necesito una canción que me llegue, no necesito, no sé, que me hable cualquier persona, necesito que en mi mente yo me disponga para servir al Señor. Y la fe de Dios va a actuar. ¿Ya? A veces uno dice, pastor, a veces necesitamos, todos los ministerios están con déficit para trabajar. Y hay algunos que dicen, no, si el Señor no me lo dice, estás tentando al Señor, querido hermano. Si usted fue puesto para la fe, es dada a usted, es dada a mí. Entonces cuando usted vea una necesidad y el Espíritu Santo le hable, en su mente ponga la fe a trabajar. Y Dios le va a respaldar. Y efectivamente, después cuando usted en su intelecto dice, yo tengo que poner esto, ahí recién Dios va a empezar a moverse en forma sobrenatural, pero en tu vida, en tu corazón, en lo personal, en lo íntimo. Lo externo, querido hermano, si se da bien, si no se da, bien. ¿Por qué? Por fe, pues. ¿O usted está esperando sentir algo? Entonces, querido hermano, por eso la fe, además de ser un don divino, es también, mira lo que te voy a decir, un acto humano de tu intelecto. Es algo divino, pero también es un acto del intelecto donde Dios dice, como decía el rey David, enfermedad mía es esta. Cuando él estaba ahí, enfermedad mía es esta. Y habla en su mente y dice, en el Salmo 51, vuelve gozo de tu salvación. ¿Se dan cuenta? Entonces no digan yo, oh, el pastor está hablando sobre el intelecto. Hermano, quiero que me entiendan, estoy hablando de tu intelecto, de tu forma de tomar decisiones delante del Señor. Esto lo hablábamos con el Álvaro, ¿no es cierto? Cuando decimos, oye, todos le queremos poner algo así como extraordinario. Y cuando dice, oh, yo sentí el llamado al pastorado. Y un ángel del cielo vino a mi vida y me dijo, tú vas a ser pastor. Nunca sentí eso, querido hermano. Soy un fraude, entonces. Porque nunca sentí eso. ¿Sabes lo que sentí? Que el Señor me estaba guiando a tener amor por la alma. Empecé a sentir ese amor, pero empezó dándose cuando empecé a servir en la iglesia. Si en la iglesia, ¿saben por qué la iglesia no está mandando pastores, están saliendo pastores en la iglesia? Es por esto. Porque ni siquiera llegamos a la primera fe. Entonces nosotros tenemos que ir creciendo y cuando Dios pone amor por las almas, Dios va capacitando tu vida. Yo siempre dije, yo no le aconsejo a nadie que sea pastor, a menos que tenga el llamado. Porque a la hora
de una prueba, de probar tu fe, digamos, te va a sustentar en el llamado que Dios ha puesto. Con nuestra misionera, no sé si te acuerdas, Miguel Ángel, cuando hablamos con ella, y yo le hice una pregunta, porque ella estaba muy afectada. Y yo le dije, ¿cómo está tu llamado? Y ella, llorando, me dice, mi llamado está intacto. Pero lloró, se emocionó porque pasó muchas cosas. Y yo a veces me emociono porque mi llamado está intacto delante del Señor. ¿Me entienden? Porque tenemos que empezar a llenarnos de estas cosas. Queridos hermanos, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice Proverbios 24:4, nueva traducción viviente: mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Mediante el conocimiento se va a llenar tu vida cuando apliques la fe del Señor. La fe en el sentido bíblico no es una creencia ciega, es una confianza razonada basada en el carácter de Dios y en sus acciones en la historia de la humanidad. Es el lente a través del cual vemos el mundo e interpretamos nuestra experiencia. La fe es una fuerza poderosa que da forma a nuestro pensamiento y emociones y comportamientos. Queridos hermanos, usted no puede decir yo tengo fe y no vemos en usted la obra y no vemos el Espíritu Santo hablando en usted, ni vemos el carácter de Cristo en ustedes. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo, y eso es el llamado a vivir en fe, encontrar ese sentido a nuestras experiencias con Dios. Esta forma de entender la fe ha moldeado la vida de innumerables creyentes a lo largo del siglo. Desde Abraham, ¿se acuerdan? Hoy día vimos a Abraham. Cuando el Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham venía de un contexto pagano. De hecho, su padre hacía ídolos. ¿Y por qué escuchó? Fíjense, yo esto se lo enseñé una vez en Génesis 12:1. Cuando el Señor dice, vete, usa un término hebreo que significa lech lechá, que significa sal. En el fondo está a decir, sal de ti mismo para que yo obre en tu vida. Sal de tus creencias erróneas y pone la fe en Cristo, el autor y consumador de la vida. Entonces cuando Abraham se llamó, dice, sal de ti mismo. ¿Qué tienes que hacer tú? En el intelecto, sal de tus creencias equivocadas, sal de tus pensamientos, o que tú tienes un derecho, tú tienes que demostrar la fe que tú aceptaste a Cristo. Esa fe tiene que dar fruto, ese fruto da un don, ¿ya? Y tienes que tomar una decisión. En nuestro mundo moderno, donde a menudo reina el escepticismo, la definición bíblica de la fe sigue siendo una poderosa invitación a confiar en un Dios amoroso que interviene activamente en nuestras vidas y en nuestra mente. Entonces, querido hermano, nosotros tenemos el llamado de vivir una vida con fe, una vida poderosa en el Señor. Y ahí entonces viene y encontramos sentido en la fe y milagros. Sí, querido hermano, la fe tiene que producir milagros en tu vida, en mi vida, en la iglesia. ¿Sí? Pero también vamos a entender que tenemos conceptos equivocados de milagros. Vamos a ver. Fíjense que hay un autor, un teólogo protestante que ustedes saben que me gusta mucho, que es Paul Tiller, que decía, la experiencia es el medio a través del cual las fuentes nos hablan y nosotros podemos recibirla. Dice que la experiencia es el medio a través del cual las fuentes nos hablan. ¿Ya? La fe tiene que llevar a los milagros. ¿Ya? Tiene que haber esa experiencia que nos hable, que nosotros podemos recibirla. La experiencia es la forma en que el ser humano se conecta con la vida, con todo lo que existe y con base en ella va construyendo sus caminos y sus posibilidades. Querido hermano, en Hechos 17:28 dice, Dios habla hoy, porque en Dios vivimos, nos movemos
y existimos. Como también algunos de los poetas de ustedes dijeron, somos descendientes de Dios. En el Señor vivimos, en el Señor nos movemos. Cuando usted va, está diciendo el texto, donde usted esté, usted no se puede desconectar de Dios y de su fe. Por eso que ¿a quién se le dio el llamado de predicar el Evangelio? A nosotros, ni siquiera se le dio a los ángeles, fue a nosotros. ¿Y sabe lo que nosotros estamos haciendo? Buscando el ideal para predicar el Evangelio. Estamos buscando el ideal para servir en la iglesia. Estamos buscando el ideal para que Dios me llame al ministerio. Estamos buscando el ideal para hacer tantas cosas. El ideal de ese no existe, querido hermano. Es una decisión en tu mente que se va desarrollando en tu vida cristiana. Entonces, porque en Dios vivimos, amén, vivimos en Él, nos movemos y existimos. En Él está todo, toda nuestra vida. Entonces, querido hermano, ¿qué significa la palabra milagro en el original? La palabra milagro, querido hermano, antiguamente es miraglo y encuentra su origen en latín miraculum, para derivar del verbo mirari, que significa admirarse o contemplar con admiración, con asombro o con estupefacción. Nunca está hablando de milagro de sanidad. Está hablando de la experiencia hermosa que tú tienes con el Señor cuando aplicas la fe en Dios. Van a haber milagros en tu vida. Por ahí decía delante nuestra hermana Carolina, y Pablo lo escuché decir en los de los varones, que con todo esto de Paulina, Dios ha activado, se ha movido, más que en ella, se han movido las personas que le rodean, en las personas que ven estos milagros. Es decir, cómo, ¿no es cierto?, ella le vino esto, pero también, como me decía el otro día fuera de la oración, cómo ella está tan tranquila y tomada la mano del Señor. Pero esto ha redundado en que su familia, hay personas que digan, ¿sabes qué? Tenemos que buscar al Señor. Eso es un milagro. Cuando usted de pronto tiene una necesidad y ora al Señor, y Dios de pronto mueve de tal manera las situaciones que le bendice, eso es un milagro. Entonces, cuando yo hablo de milagros, yo creo que usted ha recibido muchos milagros. ¿Sí o no? ¿Amén? Han recibido. Y ese milagro está en lo íntimo, es decir, oye, ¿cómo Dios se movió? No es solamente en Aloncito el milagro, aunque nosotros decimos quién es el milagro de la iglesia. Es en cada uno de nosotros, si confiamos en el Señor. Y saben que el milagro tiene que ver no solamente con que se cumpla lo que yo estoy pidiendo, sino que Dios se mueva en esa situación. Y Él obra como Él quiere. Por eso a mí me toca ver mucha gente en los funerales que está muy afectada, y yo como pastor no puedo dejar de decirle acérquense al Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, el milagro, querido hermano, es algo que significa potento, presagioso, prenda, también se usa, pero es lo mismo que no es lo mismo que sanidad. En la escritura hebrea la palabra motfet, que a veces se traduce como milagro, también significa portento, presagioso, maravilla y prenda. ¿Prenda de qué? De que las cosas que nos sucedan, Dios tiene el control. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él. Sea que vivamos o que muramos, el Señor sabe. Entonces, cuando se habla de fe y milagro, pasan por nuestra mente una gran cantidad de imágenes. Por ejemplo, pensamos en los muchos lugares donde se ofrecen milagros al público, pero donde después de muchas veces ese milagro no se cumple y uno dice, ¿se habrá equivocado Dios? Es que tú crees que los milagros tienen que ver solamente con cosas externas y Dios te habla en lo íntimo. Yo he recibido milagros del Señor en mi vida, cosas que yo no esperaba, querido hermano. Esos son los milagros.
Cuando la Biblia habla de vivir por fe y que se manifiesten los milagros, no pienses solamente en sanidad. Porque la Escritura, cuando habla de milagros, no está hablando de sanidad, está hablando de las personas. Por ejemplo, cuando tú ves los milagros de Jesús, siempre si ves los relatos, cambiaron la actitud de las personas. El centurión, ¿no es cierto?, la persona que tiene un criado, porque era sanidad, pero Dios se movía en milagros en las personas. Entonces, querido hermano, dice la Biblia que cuando Jesús estaba en Nazaret, no muchos creían en él. Nazaret era la ciudad en la que él se había criado. No era una ciudad muy grande. Allí todos se conocían y conocían a Jesús. Era como Coyhaique. ¿Ya? Y fíjense que conocían a Jesús como el carpintero, el hijo del carpintero, y en ese lugar no pudo, fíjate tú, hacer muchos milagros, porque la gente no creía en él, porque pensaban, decían, este es el hijo del carpintero. Qué interesante. Dice el texto que Jesús no pudo hacer muchos milagros, hizo muy poco y se retiró. ¿Por qué? Porque no estaba esa fe dispuesta en Dios, porque miraban a este carpintero como el hijo de José. Nosotros, ¿cómo miramos a Jesús? ¿Cómo lo miramos? ¿Cómo está en nuestra mente Jesús? Entonces, querido hermano, si tú quieres que Dios haga milagros en tu vida, tienes que desatar este concepto de fe en tu corazón y guardarlo en tu mente, decir, yo voy a cambiar y me voy a disponer. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado de esta situación y nunca te consagra al Señor? Y por eso es que tiene lógica esto cuando dice, cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿encontrará fe en ti? Dice, no, pastor, es que estoy pasando por un problema. Cuando Jesús plantea esto, la iglesia estaba siendo perseguida. La comunidad se estaba formando y estaba siendo perseguida. ¿Se dan cuenta? Entonces, querido hermano, la fe abre puerta para los milagros. Ahora, los milagros, querido hermano, no los puedes pedir. No sé si me entienden. No puede, por ejemplo, uno puede pedir sanidad. El Señor sana a esta persona. Pero el milagro está solamente dado por Dios en el momento que tú lo necesitas. Y cuando tú estés dispuesto, cuando tú abras tu corazón a la fe verdadera en Jesucristo. Y el milagro no tiene que ver, ¿cómo decirlo? Es lo que necesitas tú para la vida, es lo que activa ese seguir al Señor. Entonces, si estudias la Biblia y la historia, encontrarás que cada vez que Dios se mueve en la tierra y hace milagros, es porque alguien creyó. Jesús dijo en Marcos 11, 22, 24, nueva traducción viviente. Entonces Jesús le dijo, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá, pero debes creer de verdad que ocurrirá, y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que lo han recibido, será suya. La fe mueve montañas, queridos. Pero cuando hablamos de estas montañas, no estoy hablando literalmente que, digamos, al Cerro Macay que se cambie de lugar. No, estamos hablando que Dios activa la fe en tu vida, en la comunidad, en los libres, en eso que necesitas tú, necesito yo. Entonces dice el texto, ahí dice, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, mira, esta traducción me gustó mucho, ¿eh? Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar. ¿Lo pueden hacer? Amén. ¿De quién depende? ¿De quién depende? Dios ya lo hizo. ¿De quién depende? De nosotros. Porque Dios lo quiere dar y Dios lo va a dar. Depende de nosotros poner en práctica esto, querido hermano.
Hay algunos que son tan importantes que todavía no saben ni siquiera si son convertidos a Cristo. Y vacilan. Y vemos en la iglesia gente vacilante, pero yo quiero que este año tú te desafíes a creerle al Señor. Pon tu mente, decir, sabes que estoy puro deseando, si Dios me va a respaldar, voy a poner en práctica las cosas del Señor. Fíjate que hay una persona que se llama Gail Deller, ¿ya? Nacida en Seattle, Estados Unidos, el 19 de noviembre del año 1966. En la actualidad tiene la misma edad mía, 56, ¿ya? Y ella, querido hermano, fue hija de pastor y fue una persona, una deportista, que fue una mujer que le diagnosticaron una enfermedad que los médicos pensaban que tenían que cortarle los pies. Siendo velocista, ella corría salto en valla, y fíjate que ella puso su fe en el Señor, y fíjate que después ella no solamente ganó la medalla, sino que después dijo, ¿saben qué? Yo no voy a correr valla, voy a correr los 100 metros planos en Barcelona. ¿Y ahí qué? Ganó. Después dijo, en otra ganó. Fíjense que pasó al Salón de la Fama de Estados Unidos, pero ella dijo algo que me gustó mucho, y que se los quiero compartir con ustedes. Ahí está ella. Dice, mantén tus sueños vivos. Comprende que para lograr cualquier cosa requiere fe y creer en ti mismo, visión, trabajo duro, determinación, porque hablábamos antes del concepto de fe, y dedicación. Recuerda que todo es posible para aquellos que creen. Querido hermano, ella resume lo que acabo de predicar. Querido, nosotros tenemos que activar el poder de Dios, pero tiene que estar primero en tu vida, en la mía, y Dios va a hacer el milagro. ¿Ya? Querido, que entendamos que Dios sí quiere moverse en tu vida, pero tienes que tener una fe salvadora, tienes que tener una fe como fruto, y tienes que tener una fe como un don de Dios, que va más allá de lo imposible. Que tú pongas tu mente y decir, yo me voy a exponer, porque al final uno dice, no, es que el corazón, bueno, para el concepto judío, la mente y el corazón eran lo mismo. Pon tu mente delante del Señor y di, lo voy a hacer. Y cuando tú te dispongas, Dios va a hacer el milagro. Querido hermano, este año Dios quiere hacer milagros en tu vida. Dios quiere derribar esas cosas que por años tú le has puesto trabas. Dios quiere usarte, pero ¿saben qué? La decisión es tuya. Vamos a orar. Le voy a pedir al ministerio de alabanza si puede pasar. Vamos a tener un momento de oración.